Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Hernán Dobry, que es periodista y autor de algún libro como este que venimos a presentar hoy, Los Rabinos de Malvinas. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, este es un libro que se editó originalmente en el 2012 en Argentina, pero que ahora sale en una edición española, ¿verdad? Exactamente, acaba de salir en Madrid. Arca Ediciones la acaba de publicar en España por primera vez. Es un libro que fue declarado de interés cultural y de los derechos humanos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2012 y que ha tenido una fuerza y un movimiento muy grande dentro de la comunidad judía argentina en su momento. Bueno, seguramente entre nuestros oyentes habrá gente que no saben lo que es las Malvinas y lo que supone esto de los rabinos de Malvinas, porque tenemos que recordar que mientras en España se estaba jugando un Mundial de Fútbol del 82, pues en Israel también había una guerra, que era la primera guerra del Líbano, entonces no la llamaban primera porque no sabía que habría más. Y en la Argentina de pronto hubo una cosa que no sucedía en más de un siglo, que era una guerra, y aparte en una situación totalmente desequilibrada, porque era declarar una guerra al Reino Unido de la Margaret Thatcher, nada más y nada menos. O sea, con otro personaje igual la cosa hubiera sido un poquito distinta, ¿no? Pero quizá. Bueno, ponenos en contexto y contanos por qué escribiste un libro sobre los rabinos de Malvinas. Como decías, la guerra de Malvinas fue un hecho histórico para Argentina. Es su única guerra en el siglo XX y se da contra una potencia de la OTAN por la recuperación de las Islas Malvinas, islas que están dentro de la plataforma continental marítima de Argentina y que están en disputa en la ONU desde hace más de un siglo. O sea, no en la ONU, obviamente, están en disputa hace más de un siglo, pero desde los comienzos de la ONU que esas cuestiones tienen que ver con diferentes comisiones de la ONU donde se discute eso. Que unas islas que los ingleses llaman Falkland. Exactamente. Cuya capital es Puerto Argentino para los argentinos y Puerto Stanley para los ingleses. Y cerquita ahí de la Antártida. La razón por la que escribí este libro fue que son dos temas. Uno muy puntual, que es el tema que le da nombre al libro, que es el de los rabinos de Malvinas, que un día, leyendo un diario comunitario mientras hacía investigaciones para otros textos que escribí, me encuentro con un artículo muy chiquito que decía 3 rabinos viajan a Malvinas. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una dictadura militar en Argentina, donde había varios centenares de desaparecidos de origen judío, donde el antisemitismo era muy grande, y que en ese contexto unos rabinos fueran a acompañar a los soldados en su calidad de capellanes, me parecía algo raro, por lo menos. Empecé a investigar y no sabía si iba a dar para escribir un artículo, para un paper o para un libro, y cuando después de 1 año y medio de investigación dio para este libro, porque es un hecho histórico. Es la primera y única vez en la historia de Argentina que unos religiosos de una fe que no sea la católica pueden formar parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y los únicos que lo lograron fueron estos 3, que después fueron 5 rabinos, porque se hicieron un sistema de postas para reemplazarse unos a otros. Lo hicieron, y algo que no volvió a ocurrir hasta el día de hoy, nunca más. Todavía en la Argentina, los únicos religiosos que pueden asistir a oficiales, suboficiales y soldados voluntarios son capellanes católicos que forman parte del obispado castrense. Las demás fes, incluso hoy judíos casi no hay en las Fuerzas Armadas, pero evangélicos tenés muchísimos y no pueden ingresar oficialmente. Tienen que salir, esa gente tiene que salir a hacer uso de sus derechos religiosos fuera de los cuarteles. A pesar de que en la Constitución argentina el país no está declarado cristiano, católico, o no hay una definición, sino que... Exactamente, pero tiene que ver con tradiciones que viene de España, porque obviamente la tradición de la capellanía castrense viene desde la colonia,
Y hoy en día tiene la cuestión del obispado castrense. En un momento se pensó desde el Ministerio de Defensa varias veces de o abrirlo a todas las fes, como es en Estados Unidos, por ejemplo. O en Francia también. Exactamente, sí, en muchos lugares del mundo, o directamente eliminarlo y que cada uno que quiere tener asistencia religiosa vaya a la iglesia, al templo, a la sinagoga, donde le guste ir en ese momento. Y todo esto estaba en discusión en el Ministerio de Defensa hasta que el cardenal Bergoglio fue nombrado Papa, como Papa Francisco, y ahí se acabó cualquier discusión que tuviera que ver, porque había que eliminar un obispado y nadie se iba a pelear con el Papa. Una cosa era pelearte con el cardenal y otra cosa era pelearte con el Papa. Entonces, a partir de ahí no se volvió a discutir nunca más el tema, pero lo que hace todavía más fuerte este evento de los rabinos de Malvinas, porque es la única vez en la historia. Luego, con la investigación, surgió otra historia, que es una historia paralela que va dentro del relato del libro, que tiene que ver con lo que es el antisemitismo en la guerra. El antisemitismo de sufrir los soldados judíos que combatieron en Malvinas, muchos de ellos, en manos de sus propios oficiales y suboficiales, porque hay que aclarar que no fue en manos de los británicos, que teóricamente era el enemigo, no, sino los propios oficiales y suboficiales argentinos, algunos de ellos, tampoco fueron todos, torturaron y maltrataron con una hazaña especial a los judíos por su condición religiosa. Una pregunta, entonces, más o menos, ¿cuántos soldados de origen judío podía haber? Mira, el número certero no lo tengo, sí te puedo decir los que yo encontré. Hasta el día de hoy son unos 45 más o menos, lo que no implica que pueda haber más. Para eso habría que mirar los 10.000 y llamar a cada uno a ver si tenía madre judía o no, porque él llamaba González y su madre era judía, claro. y pasaba, o hay apellidos sefaradí que son por ahí muy difíciles de encontrar dentro de un contexto de apellidos españoles. Entonces, pero hoy son 45. Y también hay un añadido, porque según recuerdo, la mayoría de las tropas que fueron destinadas a esta misión de reconquistar, entre comillas, las Malvinas, eran soldados no de la ciudad de Buenos Aires, sino de poblaciones más al sur, donde las comunidades igual eran menos organizadas, ¿no? Incluso las comunidades judías. Hay una mezcla, o sea, en su mayoría las tropas que fueron movilizadas para Malvinas tienen que ver con los regimientos del noreste, o sea, Chaco, Formosa, Corrientes, donde obviamente la comunidad judía es casi inexistente. Pero también se movilizaron el Regimiento 1 de Patricios, los regimientos que estaban en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, sí, y en el Gran Buenos Aires, el Regimiento de Tablada, etcétera, donde sí la población judía es muy grande. El 99% de los soldados judíos que fueron a Malvinas son de regimientos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Porque esos dos regimientos, donde hay un núcleo comunitario muy grande, obviamente una parte permeó y fue los soldados que estaban haciendo la conscripción en ese momento. Hay que recordar que en ese momento lo que aquí se llama la mili, en la Exacto. Argentina la conscripción, el servicio militar era obligatorio. Exacto. Entonces no eran soldados profesionales como hoy en día lo son en España o no sé, creo que en Argentina también. Hoy ¿no? es voluntario, es un servicio voluntario y pago. En Argentina en ese momento era un servicio obligatorio donde todos los mayores de 18 años se sorteaba, obviamente, y los que salían sorteados e ingresaban tenían que hacer el servicio militar o pedir prórroga, y por si uno estaba estudiando, haciendo la universidad, y la haría 3-4 años más mucho mayor, que son los casos de algunos soldados que estuvieron en Malvinas, algunos de ellos médicos ya, que habían terminado su carrera y les tocó justo volver a hacer el servicio militar en el 82. Vamos a ponernos también en el contexto de decir de que esta guerra, o sea, el conflicto diplomático con Gran Bretaña existía desde hacía más de un siglo. 1833. De 1833, estamos hablando de 1982, es decir, que 150 años casi, y se puede decir que de repente surge este hecho porque la dictadura militar estaba en franco declive y necesitaba algún impulso, y creyeron que,
si vamos ahí, a los ingleses no les va a importar tampoco demasiado, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento que había detrás de eso, de que la Inglaterra de Margaret Thatcher les iba a dejar reconquistar unas islas? La realidad es que fue impericia e improvisación. O sea, la decisión de la Junta justamente fue este manotazo de ahogado de decir, bueno, vamos a generar una movilización popular a través de la recuperación de las islas. Según ellos, en su espíritu naif, porque siendo militares y especialmente de la Armada, que fueron los que más lo motorizaron, de pensar que los ingleses no iban a reaccionar es desconocer, es no haber leído un libro de historia en su vida, ya no de historia militar, de historia, que los ingleses se iban a dejar mojar la oreja por un país sudamericano que le pudiera sacar una de sus colonias por la fuerza. Atrás venían todos los demás. O sea, todas las demás colonias van a reaccionar igual. Entonces, era impensable una cuestión así. Más allá de que esto le vino como anillo al dedo a Margaret Thatcher, que también estaba sufriendo un momento complicado en Inglaterra, de mucha protesta social, por todas las medidas que había tomado ella en su momento, y que obviamente esta movilización popular y de nacionalismo y todo le iba a dar un impulso más fuerte, con lo cual la impulsó más a ella todavía a tomar una medida contra estos argentinos que habían decidido recuperar lo que creían que era el suyo. Bueno, entonces, bueno, ahí es donde está la locura de la guerra, porque esta gente pensaba que no, vamos a recuperar las islas y esto los va a forzar a los ingleses a tener que sentarse a negociar. Sí, bueno, la verdad que la situación era muy ridícula. Ni un bebé reconoce eso. Pero también fue ridícula la reacción de la propia población argentina, en cierto sentido. Hubo muchas movilizaciones de apoyo, todos escribían en las cartas las Malvinas son Argentina. Recuerdo fútbol, en el 82 había sido el Mundial en España, pero Argentina tenía jugadores que habían ganado el Mundial anterior en el 78. Exacto. Y por ejemplo Ardiles estaba jugando en Inglaterra y por patriotismo abandonó el equipo donde estaba, ¿no? Y rompió su contrato. Mirá, ahí toda cuestión que tiene que ver con lo territorial siempre mueve cuestiones de nacionalismo en la población. Hasta la locura de que el 26 de marzo del 82 había habido una mega movilización sindical en Argentina contra el gobierno. Y 5 días después se recuperan las Malvinas y esa misma gente estaba vitoreando al mismo gobierno que había ido a insultar al día antes, 5 días antes, lo estaba vitoreando como si fuera el gran líder, porque tocas nervios muy, muy sensibles donde la gente no lo piensa. Uh-huh. Y estamos hablando de no solamente la masa popular, intelectuales, gente de mucha cabeza y mucho pensamiento salieron a dar ese apoyo a la recuperación de las Malvinas. Muy pocas voces críticas hubo, son contadas con lo de una mano los que dijeron lo que están haciendo es una locura. Y entonces lo que terminó haciendo el gobierno luego es jugando con eso todo el tiempo. Y jugaba, le estamos ganando la guerra, que vengan los ingleses, y ya una mentira, obviamente, que se montó con escenarios falsificados, filmaciones en la Patagonia diciendo que eran Malvinas, o sea, para movilizar a la gente, movilizar a juntar dinero que después que era para los soldados, para enviar a los soldados, enviar dinero que obviamente después todo se robó y fueron a arcas de los propios militares. Entonces, me recuerdo la anécdota de los paquetes de cigarrillos que la gente ponía para los soldaditos y después los vendían en la calle. Aparecían vendidos en los kioscos, claro. Sí. Por eso digo, todo eso fue una gran estafa y derivó finalmente en el cuento ese del rey está desnudo. Sí, que el rey creía que estaba vestido, hasta que un día te das cuenta que no, que estaba realmente desnudo. El día que terminó la guerra, hasta el día anterior, estamos ganando la guerra, y el 14 de junio del 82 sale la noticia de firmamos la rendición. Y la gente dijo, ¿cómo? Sí, hasta ayer estábamos ganando. ¿Cómo perdimos? Estábamos ganando 4-0 y nos metieron 5 en un minuto, ¿no? Es que fue un partido de fútbol. Sí. El gobierno lo manejó como le hundimos un barco, le hundimos como si hubiéramos estado haciendo goles en un partido de fútbol.
Y eso, por eso Malvinas es un tema tan tabú para hablar en Argentina. Por momentos, durante muchos años fue un tema tabú. Porque quienes la vivieron la guerra... Los soldados. No, quienes la gente que la vivió la guerra, que vivió en ese momento, se da cuenta, se siente engañada. O sea, nadie quiere hablar y salir a vanagloriarse de que le metieron los cuernos. Nadie lo quiere contar. Ahora, cuando vos te das cuenta que encima de eso salió lo a vitorearlos. Claro. O sea, vos estuviste en la calle ahí y ahora tenés que decir que no, ¿cómo estuve ahí? ¿Cómo me metí en esta locura? Y reconocerlo eso te pone enfrente un espejo muy feo para verte. Entonces Malvinas termina haciendo eso y llevó a que estos soldados, tanto judíos como no judíos, fueran olvidados y escondidos debajo de la alfombra durante décadas, al punto de que, y abandonados, al punto de que hoy en día hay más muertos por suicidios después de los combates que la cantidad de gente que murió peleando durante la guerra. Uh-huh. Y eso es por todo el olvido al que lo sometió la sociedad argentina, que afortunadamente en los últimos 20 años más o menos, eso se empezó a revertir, al punto que no sé si te acordás la canción del Mundial que cantaba Argentina, que hablaba de los chicos de Malvinas, uh-huh, que decía los chicos de Malvinas que yo nunca olvidaré. Digo, ¿cuántos mundiales pasaron desde el 82 hasta el último? Un montón, pero nunca nadie habló de Malvinas. Hoy la sociedad argentina está mucho más predispuesta a hablar de Malvinas, a reconocer a esos soldados a los que terminó emparentando durante muchos años con una dictadura de la que no formaron parte, solamente por haber ido a una guerra. Hoy como que pudo separar las aguas y darse cuenta que muchos de ellos fueron víctimas. Es muy difícil hablar de Malvinas porque muchos se consideran héroes y muchos se consideran víctimas. Uh-huh. Entonces, es delicado, es un tema delicado en Argentina el día de hoy. Y el tema de los judíos dentro de la guerra de las Malvinas y de los rabinos, ¿qué es lo que trae este libro? ¿Testimonios de los rabinos, de los soldados judíos? Trae testimonios de todo. O sea, está la historia contada de los 5 rabinos, cada uno de ellos, cómo vivieron esta etapa, cómo cumplieron sus funciones como capellanes con los soldados. En el caso de los rabinos que se quedaron en el continente, en las fuerzas de reserva, fueron las localidades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Río Gallegos, en la Patagonia Argentina. Y cuentan las historias desde los dos lados, desde las vivencias de los propios rabinos, cumpliendo una función para la que no estaban preparados, porque estaban preparados para oficiar. Claro. En Estados Unidos, para ser capellán, hay que hacer el Instituto de Capellanía Castrense. En Argentina le dijeron, bueno, vayan. Y estos 5 que tenían 23, 24, 25 años cada uno, dijeron, ¿y qué hago? Y bueno, entonces vamos a tratar de ayudar a estos muchachos de alguna forma, conversando, prestándole asistencia espiritual, llevándole rezos, llevándole tefilim, llevándole comida kasher, haciendo un montón de cuestiones que pudieran ayudarlos a pasar un mejor momento dentro de esa situación traumática que estaban viviendo. Pero por el otro lado también están los testimonios de esos soldados a los que ellos le prestaron esa asistencia e incluso documentación. Encontré cartas que le enviaban a sus familias contándole la presencia de los rabinos. Hay mucho material de mucha investigación que hice para el libro, y por el otro lado está todo lo que vivieron y sufrieron los soldados judíos que estaban en las Islas Malvinas y a los que lamentablemente los rabinos no pudieron acceder por una serie de cuestiones, entre las que está el antisemitismo. No los dejaron cruzar. O sea que los rabinos no llegaron a Malvinas, estaban en las bases desde las que partían. Exactamente. Y una pregunta más, entre los soldados y los habitantes de las islas, sí, los ingleses, ¿había judíos también? ¿O sabes? En lo de las islas no lo sé. No. Porque es un sitio... Es un buen punto. Creo que, mirá, en 12 años que lleva el libro desde que salió, nunca me lo preguntaron. Me han preguntado muchas cosas, pero no, hombre, es muy difícil, o sea, tendría que ser un judío que... Sí, muy asimilado, porque no... Muy primero es muy alejado, ¿no? Sí, porque primero es una... O sea, recordemos que la población de Malvinas es muy pequeña.
nucleada en en 2 o 3 localidades, principalmente en Puerto Argentino o Puerto Stanley para los ingleses, en la comunidad de Darwin, o sea, son muy chiquititas, la mayoría son rurales, salvo Puerto Argentino, y donde hay una iglesia. O sea, no es que había en ese momento el ayuntamiento, un teatro o sea, es todo muy, 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 muy chiquitito. O sea, si hubiera habido alguno en su momento, no lo supe, pero sí la relación entre los soldados y muchas veces la población local no era mala. Mismo los han ayudado muchos porque pasaban hambre, les daban sea, comida. los propios invadidos ayudaban a veces los invasores. obviamente lo hacían por miedo, porque ese soldado que iba a pedir comida y golpeaba la puerta en una casa tenía un fusil en la espalda. Claro. Entonces, bueno, tampoco querías hacer demasiadas cosas. Pero por el otro lado también sabíamos que utilizaban radios de la radiofrecuencia, de un montón de cuestiones para transmitirle información sobre las posiciones donde estaban los argentinos para que los ingleses bombardearan esos lugares específicamente. La famosa resistencia local de cualquier lugar invadido, lo sabemos en Europa, en la guerra, las poblaciones locales invadidas, obviamente sí, hubo algunas que colaboraban, otras que se levantaban contra el invasor, ¿no? Entonces no es raro que eso haya pasado en Malvinas. Dime una cosa, quien quiera comprar este libro, porque hoy en día ya no se compra tanto en librerías, me imagino que se puede comprar a través de internet. Está en todas las librerías más importantes de España, en todas las cadenas, está en formato digital, en formato impreso, se puede comprar a través de la página de internet de cualquiera de ellas, no voy a decir una para no decir sí o este no, pero las grandes cadenas la tienen todas. Entonces vamos a repetir Y un dato más, Sí. El 20 de mayo a las 18 horas lo voy a estar presentando en el Centro Sefarad. Todavía no está terminada de definir la lista de oradores, pero va a estar el periodista Elías Levi Benarroch, va a estar el diácono Gerardo Dueñas y va a estar el rabino Pinjas Punturello, seguro. Hay grandes posibilidades de que haya 1 o 2 oradores más, pero como todavía no lo tengo confirmado, no lo quiere decir, y obviamente voy a estar yo también. Y luego van a estar todos convidados a una cata de vinos, así que va a ser un momento de gran distensión y de poder conversar sobre esta historia tan particular. Bueno, si no, de todas maneras en el texto que acompaña esta entrevista tendrán el link a algunos de estos sitios donde se puede adquirir el libro tanto en formato digital como en papel. El autor Hernán Dobry también lo tendrán escrito con H y con Y, Dobry. Y el libro Los Rabinos de Malvinas, un libro sobre un tema que para los argentinos es un poco conocido, no del todo, pero para muchos otros judíos del mundo es totalmente desconocido, y esta es una manera maravillosa de acercarse a situaciones insólitas que se han vivido en comunidades judías de otras latitudes. Muchas gracias, Hernán Dobry, por haberte acercado a la redacción de Radio Sefarad. Esperemos que dentro de poco también podamos enlazar esta presentación en Casa Sefarad para que vean el vídeo y abunden en las explicaciones y en las perspectivas que aborda este libro. Muchísimas gracias, y déjame agregar solamente una cosita más, un agradecimiento muy grande a la gente de Arca Ediciones y la Fundación Cancino, que hicieron posible la publicación de este libro tantos años después y darle la posibilidad al público español, al público europeo, que pueda conocer esta historia tan dura y tan interesante que pasó durante esta guerra de Malvinas.